Hola a todos. En este video exploraremos un tema de gran relevancia para la sociedad colombiana, la desigualdad y la pobreza. Abordaremos este tema desde 4 puntos clave que nos ayudarán a entender mejor esta problemática, así como los esfuerzos realizados y los desafíos que enfrenta nuestro país para el futuro. La pobreza y la desigualdad son 2 problemas sociales que lastimosamente persisten en todo el mundo. A menudo, estas dos son conceptos estrechamente relacionados y se influyen bastante mutuamente. Comencemos por definir la pobreza. La pobreza es la situación en la que las personas carecen de los recursos necesarios para llevar una vida digna. Esto incluye la falta de acceso a alimentos, vivienda segura, atención médica de calidad y oportunidades educativas. La pobreza puede manifestarse de diferentes maneras y su medida puede ser relativa comparándola con otros países o absoluta, estableciendo una línea específica de la pobreza. Ahora definamos la desigualdad. La desigualdad se refiere a las disparidades en la distribución de los recursos, ingresos y oportunidades entre individuos o grupos de una sociedad. Estas desigualdades pueden manifestarse en diversas áreas como la economía, la educación, la salud y el acceso a los servicios básicos. La magnitud de la desigualdad se mide a través de los índices como el Gini, que cuantifica la diferencia de distribución de los ingresos entre las personas colombianas. Pero ¿cuál es la relación entre la pobreza y la desigualdad? Podemos decir que la pobreza y la desigualdad están intrínsecamente relacionadas, ya que la desigualdad en la distribución de recursos y oportunidades a menudo conduce a la misma pobreza, ya que las personas empobrecidas tienen un acceso limitado a servicios y oportunidades clave. A su vez, la pobreza puede aumentar la desigualdad al restringir las oportunidades de desarrollo personal y económico, creando un ciclo que atrapa a las personas con falta de recursos. Pero ¿cuál es realmente el impacto de la pobreza y la desigualdad sobre el pueblo colombiano? Tanto la desigualdad como la pobreza tienen un impacto significativo en la vida y el desarrollo de las personas, junto con el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Aquellos que viven en situación de pobreza muchas veces se enfrentan situaciones como una mayor vulnerabilidad a falta de los servicios básicos, dificultades para acceder a una educación de calidad y atención médica, e incluso desafíos en el desarrollo personal y económico. Ahora, Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica en términos de ingreso, lugar que se conserva pese a que, como en otros países de la región, la lucha contra la pobreza tuvo avances bastante significativos entre los años 2010 y 2017. En este periodo, el índice de pobreza multidimensional disminuyó del 30.4% que teníamos a principios del 2010 al 16% en 2021, alcanzando su punto más bajo en 2017 cuando se registró un 12.2%. Según cifras oficiales del DANE, el índice del Gini alcanzó el 0.52%. ¿Esto qué puede decir? Casi se traduce que en Colombia, por cada $100 de riqueza que se creó en el país durante la última década, 45 fueron a parar al bolsillo del 1% más rico y solo $12.4 al 90% más pobre. Ahora hablemos de lo que pueden ser causas principales. Tenemos la discriminación y exclusión social debido a factores como el género o la etnia. La violencia y el conflicto armado que ha venido afectando a Colombia durante décadas han tenido un impacto negativo en la estabilidad económica y social, lo que claramente tiene un gran impacto en la desigualdad y la pobreza. También tenemos la corrupción en el gobierno y la falta de transparencia en las instituciones públicas que muchas veces desvían recursos destinados a programas de bienestar social, perpetuando aún más la desigualdad. También contamos con barreras geográficas y rurales. Estas pueden limitar el acceso de oportunidades económicas y servicios básicos a muchas comunidades rurales y urbanas. También podemos hablar de impuestos y políticas económicas regresivas. Las políticas fiscales y económicas que benefician desproporcionadamente a los más ricos muchas veces aumentan la desigualdad al no redistribuir eficazmente la riqueza. Pero bueno, esta es una perspectiva bastante negativa sobre estos temas en Colombia. Así que no nos quedemos solo con esto y hablemos de los avances que se han visto en nuestro país. Tal como sabemos, Colombia ha sido un país que históricamente ha tenido una gran brecha de desigualdad y ha tenido un índice de pobreza demasiado alto. Por ello, cuando se creó la Constitución de 1991, lo que se buscó, o bueno, lo que se implantó fueron herramientas para solucionar aquellos problemas sociales. Al igual que desde entonces se han implantado bastantes tipos de ayudas.
La relación existente entre educación y pobreza es que a partir de una educación podemos reducir la brecha que hay de pobreza y de desigualdad. A partir de las oportunidades de empleo, etc. Por ello es que en la Constitución de 1991 se implementó que el Estado va a brindar de manera gratuita la educación y la va a brindar de manera obligatoria. Eso lo menciona en el artículo 67 de la misma, en la Constitución de 1991. Esto en contraste con la Constitución de 1886, que menciona en su artículo 42 que la educación que va a brindar el Estado va a ser hasta grado de primaria, o sea, va a brindar la educación primaria y va a ser, o sea, de manera gratuita a partir de los fondos estatales y va a ser de manera no obligatoria. Otro logro grandísimo que hubo en la lucha contra la pobreza y la desigualdad en Colombia es en la Constitución de 1991, en el artículo 366, que menciona que el Estado colombiano prioritariamente debe invertir en el gasto público. Otra invención para solventar la pobreza y la desigualdad en Colombia fue que en la Constitución de 1991 se incorporaron los programas de asistencia social, o sea, los subsidios, para así distribuir de manera más equitativa los ingresos. Y ha sido una gran ayuda para la reducción de la pobreza, por ejemplo, pobreza extrema, como por ejemplo en las finales de los años 90, cuando se creó el subsidio de familias en acción, un gran subsidio para solventar todo lo que pasó en la crisis de los 90 para las familias de más escasos recursos en los temas de salud, en los temas de comida, de educación para los niños, etc. Al igual que el programa de Jóvenes en Acción. En sí, todo lo propuesto en la Constitución de 1991 fue un logro inmenso en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y si no hubiera sido por los subsidios, el Departamento de Planeación Nacional aseguraba que en la pandemia la pobreza hubiera alcanzado un 46%. Porque si por ejemplo vemos todas las gráficas estadísticas de los índices de pobreza multidimensional, también la pobreza monetaria disminuyó de una manera impresionante. En esta parte del video vamos a hablar acerca de las fallas de la reducción de la pobreza y desigualdad en Colombia. Para empezar, sabemos que este tema es un objetivo principal en la mayoría de sociedades, pero frecuentemente se enfrentan a desafíos y obstáculos que pueden llevar a estas fallas en los esfuerzos para lograr estos objetivos. Entonces podemos ver algunas de las fallas comunes en la reducción de la pobreza y desigualdad, que son estas 8 siguientes. Ok. Entonces la primera es la falta de acceso a oportunidades ejecutivas y de empleo. La falta de acceso a una educación de calidad y oportunidades de empleo adecuadas es un gran obstáculo importante para la reducción de la pobreza y la desigualdad. Las personas que no pueden acceder a una fácil educación o una educación adecuada o que enfrentan constantemente discriminación en el empleo pueden tener dificultades para salir de la pobreza o superar esta desigualdad. 2. La discriminación y la exclusión. La discriminación por motivos de género, raza, etnia, orientación sexual, discapacidad y etc. pueden llevar factores como la exclusión de ciertos grupos de la sociedad, la que a su vez contribuye a la desigualdad. La 3. La falta de acceso a servicios básicos, como por ejemplo, los esenciales que son la médica, el agua potable, el saneamiento, la vivienda digna, los servicios sociales y estos adecuados que pueden mantener a las personas lejos de la pobreza y aumentar la desigualdad. La corrupción y la mala gestión. La corrupción y la mala gestión de los recursos públicos pueden socavar los esfuerzos para reducir la pobreza y la desigualdad. Cuando los recursos se desvían de su propósito previsto o se asignan de manera injusta, las personas más necesitadas no reciben los beneficios justos o adecuados para que ellos puedan superar los cambios económicos y los tecnológicos. La globalización y la automatización pueden tener un impacto negativo en ciertas industrias y trabajos.
lo que a la vez puede aumentar esto la desigualdad. Las personas que no pueden adaptarse a estos cambios porque están bastante lejos o relacionadas a la falta de trabajo pueden enfrentar dificultades económicas. Los conflictos y crisis económicas. Los conflictos armados y las crisis económicas pueden revertir los avances en la reducción al desplazar a las personas y socavar la estabilidad económica y social. La número penúltima, la falta de políticas efectivas. La falta de políticas públicas efectivas para abordar la pobreza y la desigualdad puede ser una causa importante de su persistencia. Las políticas inadecuadas o mal diseñadas pueden no lograr los resultados deseados. Y la última, pero no menos importante, las dificultades en la implementación. Incluso cuando se desarrollan políticas efectivas, la implementación a veces enfrenta obstáculos abruptos, o sea que no es una implementación fácil. Entonces presentan abruptos financieros o políticos que pueden retrasar la dificultad. Actualmente Colombia enfrenta un gran desafío que es el incremento de desigualdad y pobreza y el deterioro de la seguridad. El país ha sufrido un impacto significativo en la economía durante la pandemia. 3.6 millones de colombianos cayeron en la pobreza y actualmente un 40% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Para poder reducir la pobreza y desigualdad en Colombia es clave tener metas futuras claras. A continuación nombraré algunas problemáticas, metas y perspectivas futuras en relación al tema. Una de las principales metas es la mejora de la educación, ya que esto forma un papel fundamental en la reducción de la pobreza. En general, la cobertura de la educación inicial no supera el 60%. En el caso de la educación media, el déficit se presenta en las zonas rurales, donde se llega alrededor del 45% de la población. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, solo 44 de 100 niños se gradúan como bachiller, y de esos 44, solo 38% acceden a la educación superior, por lo cual es esencial que Colombia invierta en la mejora de la calidad de educación y en el acceso a la educación para toda la sociedad, incluyendo comunidades rurales. Otra meta importante y fundamental es la promoción de empleos de calidad y facilitar las oportunidades para el desarrollo profesional. Esto se puede conseguir a través de la creación de políticas que se enfoquen en potenciar el crecimiento económico sostenible y en el desarrollo de habilidades relevantes para el siglo XXI. Otra meta es incrementar el acceso a la tierra y propiedad para las demás personas, ya que el 1% de la población en Colombia es dueña del 81% del territorio, según la ONG. Esto representa uno de los índices de inequidad más altos del mundo. Es importante promover políticas de reforma agraria que garanticen un acceso equitativo a la tierra y a la propiedad. Todo esto con el fin de reducir la brecha social existente. Además, un tema bastante importante es la inclusión social. Es esencial implementar políticas que fomenten el acceso a la educación, vivienda, salud, alimentos para todos los ciudadanos sin importar la etnia, género ni el origen socioeconómico. Una de las formas para lograrlo es articularse con el gobierno colombiano y acompañarlo en las medidas necesarias para que éste disponga de información precisa, oportuna, confiable y integrada sobre el volumen y composición de la población, los hogares y las viviendas de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. Esto permitirá diseñar con exactitud y de manera diferenciada políticas públicas para estos grupos poblacionales, que han sido los más afectados por el conflicto armado de más de medio siglo en el país. Y por último, es necesario mejorar los sistemas de seguridad social, esto para poder proteger a las personas más vulnerables y disminuir la pobreza. En Colombia, solo el 21% de la población total tiene el acceso a algún tipo de seguridad social. O sea, alrededor de 25 millones de personas están totalmente desprotegidas. Esto implica la protección de derechos laborales, la garantización de acceso a servicios de salud y la ampliación de programas de apoyo social.
En conclusión, la disminución de la pobreza y la desigualdad en Colombia requiere una estrategia a largo plazo que constituye enfoques económicos y sociales. Implementar objetivos claros y mantener el enfoque en ellos es lo clave para poder resolver este desafío de manera eficaz.